de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Elda Jiménez Solares es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Educación a Distancia en Madrid, España. Es maestra en Derecho con vertiente en Derecho Internacional por el posgrado de Derecho de la UNAM. Es miembro fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2023 fue consejera ciudadana especialista en la protección de derechos humanos y búsqueda de personas de la Ciudad de México. Tiene varios libros y artículos publicados en países de América Latina y Europa. Entre sus obras recientes destacan las resoluciones judiciales relativas a la libre competencia en México. Actualmente se desempeña como catedrática en el posgrado de Derecho de la UNAM y es consultora jurídica internacional, conferencista, capacitadora y evaluadora independiente, certificada en competencias laborales en el ámbito de Procuración de Justicia Penal y Derechos Humanos de Conocer CEP. Asimismo, la doctora dicta cátedras y conferencias en temas especializados en derechos humanos, en instituciones académicas y del servicio público. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en casa. Muchísimas gracias también al doctor César Augusto por esta invitación. En realidad, el tema de la desaparición de personas, como ya aquí lo dijo muy claramente la doctora Claudia, es un tema crucial. Es un tema que a todos como sociedad nos afecta, no solo en el ámbito interno, sino en el ámbito internacional. De ahí la importancia, pues cuando me invitaron a hacer una participación aquí, me parecía también necesario que viéramos la mirada internacional, ¿no? Cómo afuera se aborda el problema de la desaparición. Ustedes ahí en la pantalla pues tienen ya el título de la ponencia, es el impacto de la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que es un organismo de las Naciones Unidas, y cómo esto tendría o debería de impactar en el ámbito del derecho mexicano. Siguiente lámina, por favor. En pantalla ustedes tienen ahí muy claramente cuál es el fundamento de la obligatoriedad y el por qué México ahora se le hace un examen riguroso en el ámbito internacional a la luz de estos trabajos que realiza y que presenta un informe que sustenta ante el Comité de Desapariciones Forzadas, porque México es parte de un tratado internacional en materia de derechos humanos, en el que, pues, sin duda, como ustedes saben muy bien, el procedimiento interno establecido en nuestra Constitución, desde el artículo 133, desde el artículo 1 de la Constitución, que habla de las normas de derechos humanos que tienen jerarquía equivalente a la Constitución y que forman parte de lo que llamamos el parámetro de regularidad constitucional, pues todo esto tendría que permear al resto del ordenamiento jurídico nacional. Todo aquello, desde la norma de más jerarquía hasta la norma de menor jerarquía, tendría que ser consecuente con estos compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido y que ustedes observan pues desde el 2011 ya es vinculante para el Estado mexicano. Eso explica el por qué en 2017 pues México, en un ánimo de querer ir cumpliendo con estas obligaciones, o no sé si ante las presiones o demandas internacionales, pues decide crear esta ley general en materia de desaparición forzada de personas, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hacerse una incorporación, si no del todo, pero una gran mayoría de normas de derechos humanos relativas al tema de la desaparición forzada. Siguiente lámina, por favor. Asimismo, ustedes observarán que con arreglo del artículo 30 de la misma convención, la Convención de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de Personas, es que el Estado mexicano aceptó someterse a la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, ¿no? Se acepta entonces ya ir ante un foro internacional, rendir un informe, cuál es el panorama o cuál es la forma en la que el Estado está atendiendo este fenómeno de la desaparición y cuáles son aquellas recomendaciones pues, que el foro internacional, en este caso el Comité, es un grupo de expertos, le hace al Estado mexicano para atender el fenómeno de la desaparición con base en estándares internacionales de protección a los derechos humanos. Siguiente lámina, por favor. También pues ahí nos vamos dando cuenta, ya en su momento lo señalaron, pues cuál es el objetivo de este comité. Pues el objetivo es básicamente ir dando una serie de lineamientos, apoyar al Estado para que el Estado desarrolle no solo una normativa,
sino también lleve a cabo políticas públicas y todas aquellas, digamos, acciones o actos de gobierno que correspondan, que sean consecuentes con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos. Esto me recuerda mucho al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que hablan del deber de adoptar disposiciones de carácter interno, ¿no?, para cumplir con estos compromisos internacionales. Entonces, eso explica el por qué se crea la ley, el por qué se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el por qué tenemos una comisión de búsqueda, porque tenemos incluso una fiscalía dedicada a investigar, ¿no?, estas conductas constitutivas de desaparición, ya sea fuerza de personas o desaparición cometida por particulares. Igualmente, bueno, pues la función o las tareas que le tocan al resto de las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y todo esto pues descansa precisamente en el cumplimiento de esas obligaciones que se tienen. Pero pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí algo muy interesante que encontramos en el caso del Comité de Desapariciones Forzadas es que lleva a cabo algunos, digamos, solicitudes que le hace el Estado, no solo le pide cuentas, sino también le hace algunas peticiones que nosotros llamamos peticiones de acciones urgentes. ¿Cuál es el objetivo de esta? Dar de cuenta que son, pues, como lo llamamos aquí, medidas cautelares, allá también se le denomina así, para evitar que algunas víctimas de desaparición pues, se vean violentados mayormente sus derechos humanos, o si están en riesgo de sufrir algún caso de una situación de desaparición, pues se adopten las medidas pertinentes para prevenir. Es algo que casi el Estado mexicano como que no se ha percatado, ¿no? Pareciera que nada más estamos para atender a las personas desaparecidas, pero también gran parte del trabajo de este comité es evitar que haya personas víctimas de desaparición. Y esto, curiosamente, fíjense, es increíble, pero México ocupa el primer lugar a nivel mundial del mayor número de solicitudes que se hacen, ¿sí?, en relación al resto de los estados, por parte del comité para evitar que haya personas víctimas de desaparición. No obstante, bueno, les decía, en México no se ha visibilizado mucho esta labor, no se ha todavía como captado la importancia y tenemos muy poca actuación por parte de nuestros abogados, que realmente cuando tenemos un caso de una persona detenida, pues deberíamos tal vez, si se dan muchos elementos donde podemos presumir que puede ser víctima de desaparición, pues que recurriéramos, ¿no?, tanto ya no solo al juicio de amparo, sino también ahora a ir ante un foro internacional, porque se trata de una decisión de acción urgente para prevenir, para evitar que tengamos el mayor número de personas desaparecidas. No obstante ello, bueno, pues les decía, desafortunadamente, en el caso mexicano, hubo la situación de que pues, el comité tuvo que atender varias situaciones y estas en su momento pues, generaron un criterio, un desarrollo jurisprudencial. Siguiente lámina, por favor, que todavía no llegamos a esa, pero me voy adelantando, que establece que gracias a este tipo de opiniones que emite nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llegó a señalar de manera muy clara para el Estado mexicano, pero no solo para el Estado mexicano, sino para el resto de las autoridades jurisdiccionales, la obligatoriedad de estas peticiones de acciones urgentes, ¿no? ¿Qué acontecía? Pues normalmente pues llegaba el abogado, le decía quitar con mi petición de acción urgente del Comité de Desapariciones Forzadas y que le decía el juez, pues discúlpeme, pero es una petición de un organismo internacional, entonces pues aquí no mandan las autoridades extranjeras, aquí no mandan las autoridades internacionales, aquí solo mando yo, ¿no? Y aquí solo se aplican mis leyes. Esto motiva que en su momento una ONG que es Ideas pues presenta un recurso, después va haciendo un recurso de amparo o revisión y, digo, para no hacer tan larga la historia, se fija un criterio por parte de nuestro máximo tribunal, señalando, pues básicamente con base en argumentos de todo lo que es la normativa internacional, que si el Estado mexicano había firmado la Convención de la ONU contra la desaparición forzada de personas, si México tiene las obligaciones de realizar adecuaciones legislativas de otro carácter para dar cumplimiento con obligaciones internacionales que había asumido en virtud de la celebración de ese tratado, y diríamos también mediante un desarrollo de lo que ahora conocemos como la teoría del control de la convencionalidad, pues es claro que el Estado mexicano había asumido una obligación en virtud de este tratado ante el Comité de Desapariciones Forzadas, y al aceptar la competencia del mismo comité, pues tendría que considerar vinculantes, obligatorias, las resoluciones y recomendaciones del mismo comité. Máxime si se
atendiendo a cuál es el objeto de una petición de acción urgente. El objeto fin de un tratado, que así lo dice bien el 69, y también pues de alguna manera lo recoge en esta convención y lo retoma en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es evitar desapariciones, ¿no? Entonces sería absurdo, digamos, en esa lógica, que dijéramos, bueno, pues el comité ya recomendó que a aquella persona se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que sea desaparecido y que diga la autoridad jurisdiccional nacional, no, es que aquí sus recomendaciones no sirven para nada o no tienen ninguna validez, ¿no? Y digamos, en esa lógica es que también, con base en argumentos, el fundamento de estas disposiciones normativas, le digo, varios instrumentos jurídicos internacionales que va citando y jurisprudencia de la Corte Interamericana, le dota de fuerza a estas resoluciones que son por parte de un mecanismo supervisor de derechos humanos, que es el Comité de Desapariciones Forzadas, que por si lo recordamos bien, nace de la Convención de la ONU. Luego entonces, pues aquí se convierte en un, digamos, en un referente importante y sienta un criterio bastante relevante que ahora pues nos preguntaríamos, ya no solo las peticiones de acciones urgentes tendrían que ser las que el Estado mexicano debería de estar preocupado por cumplir, sino gran número de recomendaciones que ha hecho el comité a lo largo de todos los las recomendaciones que emite cuando el Estado mexicano sustenta sus informes, ¿no? Entre ellos, ustedes ahí en pantalla pues podrán ver que son de todo tipo, como realizar de inmediato una búsqueda integral e investigación seria, exhaustiva e imparcial, ¿no? Asegurar que las indagatorias consideren el contexto en el que ocurrieron las desapariciones, investigar las desapariciones con plena independencia e imparcialidad. Esto explica el porqué, la necesidad incluso de que los órganos encargados del tema de la desaparición de personas, llámese una Comisión Nacional de Búsqueda, llámese una Fiscalía, sean autónomas y se respete realmente esa autonomía. Porque si no, pues no se estaría cumpliendo, no sería consecuente con las recomendaciones que emite el mismo comité. Los contenidos entonces de estas peticiones urgentes no nada más buscar a la persona, no nada más tomar las medidas necesarias para que evite ser desaparecido, sino además también adoptar este tipo digamos, de modificaciones a la ley, a la estructura, a la forma de trabajar, a los protocolos de actuación, a aquellas acciones, como dice, encaminadas a identificar plenamente los restos encontrados. Por eso la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, todos estos protocolos de actuación que se han ido trabajando, así como pues también en su momento pues la rendición de cuentas, informar al Estado mexicano qué ha estado haciendo en el tema del cumplimiento de estas recomendaciones que emite el comité. Siguiente lámina, por favor. Aquí me permito citar, por ejemplo, algunas recomendaciones que hizo el comité respecto al amparo 1077-2019, que es el amparo que yo les comentaba, en virtud del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dota de vinculatoriedad y de obligatoriedad a estas peticiones de acciones urgentes emitidas por el mismo Comité de Desapariciones Forzadas. El comité pues considera que es satisfactorio, que es un avance importante en la protección de los derechos de las personas desaparecidas, que es necesario contar con una forma de implementación del control judicial, pero pues destacar, sin embargo, dice su preocupación porque las autoridades responsables de la implementación de las decisiones emitidas en el marco de estos procedimientos permitan solicitar información a otras instituciones y que no se dé el debido seguimiento a esas peticiones, ni establecer un plan de búsqueda, ni atenderse al Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. O sea, esto es ahorita precisamente yo creo que el punto central en el que el Estado no está cumpliendo. En el aspecto, digamos, básico y que nos ha traído al día de hoy, pues también hacer estas discusiones en torno al tema de registros, plantear la necesidad de establecer una nueva manera de llevar a cabo las búsquedas. Ustedes escucharán en las noticias, apenas hace algunos días, Ceci Flores, una madre buscadora muy importante en Sonora, pero que también es una figura a nivel internacional, estaba destacando que en la Ciudad de México, me parece que a partir de este fin de semana, va a empezar a llevar a cabo ya búsquedas, porque ha recibido muchos reportes de la sociedad civil donde le refieren la existencia de fosas clandestinas aquí en la Ciudad de México,
y que pues nuestras autoridades, como ya lo había comentado aquí la doctora Claudia, en ese discurso de poder, pues decía, la Ciudad de México está muy bien, no pasa nada, ¿no? Estamos muy bien en las cifras, aquí no hay casos de desaparición, se han reducido los delitos de alto impacto. No obstante, el tema es que si no se buscan, si no se llevan a cabo, si no se visibiliza, se externa este terrible flagelo, esta situación tan grave que se vive no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, pues no vamos a lograr erradicar este fenómeno, ¿no? Y gran parte entonces digamos, de la naturaleza, si lo pudiéramos ver así, más allá del reconocimiento de la autoridad judicial, la naturaleza de la importancia y la vinculatoriedad de las recomendaciones del comité debería de estar en razón del objeto fin. ¿Qué es lo que se persigue? Buscamos a las personas que están desaparecidas. Buscamos que estas personas que al día de hoy no tenemos puedan ser protegidas, puedan ser regresadas a sus hogares, puedan reencontrarse con su familia y también se pueda reparar el daño de las víctimas. Última lámina, por favor, para no irme excediendo en el tiempo, porque ahí voy. Muy bien. Bueno, otra parte importante también que les decía e interesante de las peticiones de acciones urgentes no es nada más aspectos de carácter político, sino también aspectos de carácter político, ¿no? Ahí le recomienda al Estado mexicano pues que lleve a cabo y que desarrolle de manera urgente una política nacional e integral de prevención, también de prevención y erradicación de las desapariciones, lo cual pues implicaría una revisión, o debería de haber una revisión en todo el quehacer de todo el aparato de gobierno. ¿Quiénes entran en la atención a víctimas? Pues entran todos: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Trabajo, comisiones de atención a víctimas, fiscalías, ámbito federal, local, municipal, bueno, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en fin, o sea, todo el aparato del Estado. Y esto, pues yo creo que no debería de ser algo extraño para nosotros, porque si nosotros siguiendo también de alguna forma, digo, es consecuente con el desarrollo de la teoría del control de convencionalidad, en donde en varias sentencias, particularmente en el Estado mexicano, ahí tenemos el caso Radilla Pacheco, y está diciendo la Corte Interamericana de México, para el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos, también utiliza criterios de interpretación, acordes consecuentes con lo que establece la misma Corte Interamericana, ¿no? En el caso Eleodoro Portugal, en el caso Hellman contra Uruguay, le dice la Corte Interamericana a todos estos países: cualquier autoridad pública debe realizar un control de convencionalidad. Y en ese sentido, pues todos estos criterios, todos estos lineamientos que ha establecido la misma Corte Interamericana, donde no solo es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no solo son los tratados internacionales, sino también las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, deberían de estar permeando en todo el ordenamiento jurídico mexicano y estableciendo cuál es la manera que al día de hoy tendrían que trabajar nuestras autoridades, ya en particular en el tema de la protección y respeto a los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición. Y cuando hablo de personas víctimas me refiero tanto a la persona que está desaparecida como a la familia de la persona desaparecida, lo que podemos llamar a lo mejor coloquialmente víctimas directas e víctimas indirectas. Ya para ir cerrando, pues podemos pasar a la parte de conclusiones. En las conclusiones, pues el hecho de que haya aceptado el Estado mexicano la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas, pues sin duda implica un quehacer muy amplio por parte del Estado mexicano, ¿no? Yo diría que incluso debería también involucrar a nuestras instituciones educativas, a las universidades, para el tema de la difusión de lo que son los derechos humanos de las víctimas de desaparición, cómo llevar a cabo cursos de capacitación que conozcan el fenómeno y que también se pueda atender desde el tema educativo, desde el tema de las políticas sociales, desde el tema de los medios de comunicación, desde el tema del quehacer de las autoridades públicas, federales, locales y municipales, de todos los niveles de gobierno. Y en ese sentido, pues no nada más quedarnos, aunque pues sí implica un desarrollo normativo,
pero un desarrollo normativo que vaya regulando también ese quehacer del Estado, a fin de que cumpla con el objeto fin para el cual fue establecido. Igualmente, pues no debemos de desconocer que es fundamental la coordinación, la colaboración y el intercambio de información de todas las autoridades e instancias encargadas en el tema de desaparición. O sea, esta creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, yo creo que es el primer paso, pero nos falta hacer mucho más. Y nos falta también establecer una serie de disposiciones que obliguen a las autoridades que tengan esa información, que la proporcionen. Tal vez en ese sentido no sería necesario, y yo la verdad creo que es violatorio de derechos humanos, las modificaciones a la ley en materia de amnistía, donde se extinguirían las acciones penales en contra de aquellas personas que han sido acusadas o sean responsables de la comisión de crímenes internacionales, como crímenes de desaparición forzada, que es el fenómeno que observamos en el caso Ayotzinapa, ¿no? Y ya tenemos sentencia, también jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos contra Perú y en el caso del Monastir Arellano y muchos otros más, donde la Corte Interamericana le dijo que no es válido emitir una ley en materia de amnistía para perdonar a aquellas personas que cometen crímenes internacionales. O sea, esta ley, por supuesto, pues es contraria a estándares internacionales. Yo creo que no tendríamos por qué llegar a eso si realmente hubiera normas efectivas y eficaces donde la información fluya y no haya, estorbos para poder acceder a información importante para dar con las personas desaparecidas o los responsables perpetradores de dichos crímenes. Con esto, pues yo termino. Muchísimas gracias.